Desde el Alto de San Antoni, el viajero puede contemplar un amplio y hermoso territorio. A un lado, los valles Arballa y Pellara, pertenecientes a Xuberoa. Al otro lado, Amikuce y Ostibarre, en la Baja Navarra. También tierras de Bearn. Un lugar donde la naturaleza despierta todos nuestros sentidos. A unos 800 metros de distancia se encuentra el Col de Osquich, en el límite entre las dos provincias, un lugar privilegiado para los aficionados a la caza de la paloma y donde queda patente cuál es la ocupación principal de los habitantes de estos valles: la agricultura y la ganadería. En la vertiente suroeste, ya en tierras de Garazi, justamente en el término municipal de Donosti o Sant Just de Ibar, y rodeado de los árboles del bosque de Arballes, tiene sus fuentes el Biduz. Los cañones y pequeños valles fueron escenario de la gran historia, y de no pocas y pequeñas historias. Pero sobre todo, esta tierra está vinculada al Camino de Santiago. El Camino de Santiago ha marcado la historia del país de los vascos. Por sus senderos llegaron gentes, ideas, lenguas y mercancías desde los lugares más remotos y por ende salieron los vascos a conocer el mundo. A esta ruta, por ejemplo, se vincula la evangelización de los vascos. En el siglo VI, San Vicente funda la diócesis de Dax y en el siglo VII, San Amando evangeliza a los vascos. La cristianización fue consolidada a la vez por la monarquía navarra y por la peregrinación a Santiago de Compostela. Si hay un lugar donde la huella jacobea sigue clara, es en la Baja Navarra, y sobre todo en la comarca de Ostibarre, limítrofe con Amikuce al norte y Garazi al sur, auténtica encrucijada. Siguiendo la antigua calzada romana Burdeos-Astorga, llegaba la vía turonense de Tours. Por Salvatierra de Bearn hacía lo propio la ruta lemovicensa. Poco antes de Rabat, ambas vías se unían con la Podensa. De las 4 grandes rutas europeas, solo una no atravesaba el Pirineo por el país de los vascos, haciéndolo por Somport en Aragón. La ruta procedente de Burdeos, Dax y Sorde, entraba en la Baja Navarra por las comarcas más al norte de Amikuce. La primera etapa es Garris, un lugar que parece remontar su origen hasta la antigua Carasa, que el itinerario de Antonino sitúa en esta vía de Burdeos a Astorga.
La localización de Garris en la frontera norte del Reino de Navarra recomendó la construcción de un castillo como punto estratégico de defensa militar, pero también como peaje que permitiera el control del comercio exterior con Aquitania. La concesión de ferias a Garris, que aún sigue viva, otorgó a la villa una cierta importancia comercial. Pasado Donapaleu, en el camino a Ostabat, se encuentra el Cerro de Salvador o de Gibraltar, el más importante cruce del Camino de Santiago. Hoy ese cruce está señalado por una hermosa estela discoidal vasca. Al sur de Donapaleu, en el límite de Amikuze y Ostibarre, se encuentra Uarte Miché. El castillo del siglo XVII es una antigua casa de infanzones. El marqués Bernard Duart fue elegido diputado en los Estados Generales de 1798 como representante de Xuberoa. Arambeltz es el prototipo de los prioratos hospitales del País de los Vascos. 2 casas a cada lado del camino, 4 familias ligadas al campanario frontón de la capilla de San Nicolás. La familia Echeverri lleva viviendo en este lugar desde el siglo X. Pertenecen a una familia de donantes laicos que entregaban su vida al servicio de la Iglesia. Hoy los Echeverri son agricultores y pastores. Las casas Sala y Echeverri se encuentran a un lado del camino, Borda y Echeto al otro. Todas fueron restauradas o reedificadas en los siglos XVIII y XIX. Fundidas las 3 vías en una sola, se alcanzaba Isura u Ostabat, cabeza de la comarca de Ostibarre, erigida como bastida en 1140. La villa fue punto de convocatoria para los peregrinos de media Europa. Se ha escrito que Ostabat y Puente la Reina eran y resumían los 2 polos de atracción de los caminos de Santiago, Aquende y Allende los puertos, según la guía del peregrino del siglo XII. Las 4 vías jacobeas por Francia, si no contamos la ruta litoral, se unían en Puente la Reina, haciendo una vía única. Los caminantes siguen peregrinando a Compostela por las viejas rutas, como este ciudadano suizo, que se acerca al Pirineo por una de ellas.
je suis parti. En fait, je suis médecin donc, dans un hôpital universitaire en Suisse. Je travaille dans des soins intensifs et des urgences. Et puis, j'étais extrêmement fatigué par ce travail et j'ai pris des vacances, 2 mois de vacances pour me reposer. Et puis, j'ai pensé faire ce chemin parce qu'on peut y trouver peut-être quelque chose d'autre que des simples vacances au bord de la mer. Il y a sûrement une recherche spirituelle, puis une réflexion aussi sur moi-même et qu'est-ce que je veux faire encore dans ma vie. Est-ce que je veux continuer ce travail où on est chaque jour entre la vie et la mort, où on lutte à corps et âme pour des gens qui sont près de la mort, ou bien si je veux faire... Alors, on trouve progressivement sur le chemin des choses spirituelles, oui. Mais ce n'était pas la chose primordiale au départ. Mais on rencontre des gens qui sont tellement bons. Il y a un endroit qui s'appelle Navarinx, où il y a un prêtre, le curé de Navarinx, qui est un homme d'une bonté extraordinaire, qui reçoit les pèlerins chez lui, et puis qui les invite, qui leur donne tout ce qu'on veut, qui refuse qu'on lui donne de l'argent. Et lui nous ouvre sa porte, son cœur. Et c'est avec des gens comme ça, peut-être qu'on s'approche plus de la religion qu'en allant à la messe chaque jour. Et là, c'est un... Ostabat es una etapa fundamental del Camino de Santiago a su paso por Euskal Herria. Así lo muestran el dintel de la Casa Barca y el de la Casa Señula, una junto a la otra, o la importancia de la Casa Hospitalia. Pero Ostabat fue algo más. Su condición de encrucijada le convirtió en un importante centro comercial, así como en un importante baluarte para la defensa del Reino de Navarra. Esto queda patente en sus edificios civiles o en sus casas fuertes, y sobre todo en el Castillo de la Llaga, que alguien ha definido como uno de los más hermosos edificios militares de la región. Nafarroako atea izan da beraz ibarre hau, eta Espainiara buruz Europako iparraldetik egiten ziren bai komerzio, bai beila, bai gudukaldi guziak hementik pasatu dira. Behiti eta goiti egan ezake. Eta horrek du markatu gehienik izura. Betidanik jende frango bizi izan da, zenta ameste jende eta pasatzearekin behar ziren komerzio handia egiten zen, eta hori asko paperek eta markatzen dute, eta ere behar zen bide hori zaindu, eta baziren gaztelu eta olako gauza batzu. Atzemaiten ditugu, deia Erdi Aroan, izurako herrian, orai herri tipi bat denan, 12 hotel.
ordudanik aurkitzen dira notario eta zerbitzu guziak, hiri batetan ezaiten antzen zerbitzu guziak. Eta hori, historia zehar, frango luze iraundu gauza horrek, zenta, Eromesen bideak 12. mendekoak dira, eta bide horietan aipatzen den lehenbiziko liburuan, Kompostelako kodeksa, Emery de Picot frantses batek egin zuen liburuan, hemen iparaldean aipatzen ditu bakarrik 3 leku. Aipatzen du Izura, aipatzen du Eielare, Saint-Michel-de-Port, egiten dena, ez Donibane Garazi. Donibane Garazi baino lehenago da hori, eta biztan da Horreaga. Eta horrek du markatzen Izuraren importantzia, zeren iparaldetik heldu ziren 3 bide nagusiak hemen elgarretaratzen bitziren. El camino conoce más o menos trajín dependiendo de las épocas y sobre todo de que el año sea jacobeo o no. Arnaud Echepareborde acompaña a Cristian Marín a la casa Hospitalia, convertida hoy en albergue de peregrinos. Él conoce muy bien a la gente que pasa por este lugar. Ebentzen eta bideko lutzea Puentelarena baino bada, handiena, eta bestea Izura dago, beraz 3 bide importantenak, una da, eta iten dira, etortzen dira. Eta beraz Europa guzitik eta heldu dira jendeak. Bai eta okan ditugu egan, eta Kanadatik ere, bakar batzu, aurten, boila hontan. Hola. Gero ederra. Eta, gero ez dakit, hane jendek diote dain urtea, izanen dela gehiago jende, baina hori ikusiko dain urtean. Lahatan eta 13an ere, errantzaukoten hori, 12an errantzaukoten, lahatan eta 13an, aniz jende izan entzela, eta etzen batek gehiago etorri. Nik uste dut, aurten, jendia abiatu dela goizo, pasatu dela aurtengo urtean, dain urteko, duen urteko sapain iteko, utxiteko. Iduritzen zaut hori, gero ikusiko dugu lehen urtean zepastuko den. En torno al camino ha nacido una industria artesanal específica. En Beloc, villa bearnesa fronteriza con Navarra, hay un taller en el que se fabrican bordones de peregrinos, que los fabricantes califican como el compañero del gran camino. Una de las cuestiones principales a tener en cuenta a la hora de comprar o encargar un bordón es su tamaño. Oui, absolument. Chaque personne qui commande son bâton nous donne la taille qui sépare son menton du sol quand il se tient debout. Comme pour le maquila, la taille idéale, c'est la main comme ça pour une canne. Quand c'est un bâton, c'est comme ça. Et c'est la même chose pour les bâtons de combat dans le monde entier. Les Japonais, quand un Japonais cherche un bâton de combat, il va le couper exactement à cette distance-là. Para poder crear y diseñar sus 7 u 8 modelos diferentes de bordones, se han tenido que fijar en la iconografía medieval, ya que no existe bastón de este tipo en ningún museo de toda Europa, debido a que los peregrinos, al morir, eran enterrados con los mismos. Hace 4 años, Jean-François Demange, dedicado al mundo del cine, se asoció con Charles-Henri Raban, ebanista de profesión, y fundaron esta empresa con la intención de recuperar una tradición totalmente perdida, la utilización del bordón del peregrino. Su elaboración es artesanal, para que cada uno de ellos sea único y exclusivo, y tiene también un significado especial
la elección de la madera con la que se va a fabricar. Chaque personne qui veut que son bourdon soit unique choisit la qualité de bois en fonction de la symbolique des bois. Celui-ci est en buis, celui-ci est en chêne, celui-ci est en olivier, celui-ci est en frêne. Il y a aussi des gens qui nous amènent des fois du bois d'un arbre qui est tombé dans la famille en disant cet arbre-là, c'est un souvenir de famille, il est mort et je voudrais en garder un souvenir. Et on travaille le bois que ces gens-là amènent. Mais c'est rare. En général, ils prennent les 4 bois qui viennent tous du Pays Basque, qui sont coupés dans la tradition, sauf bien évidemment du Pays Basque, sauf l'olivier qui ne pousse pas au Pays Basque. Mais l'olivier symbolise la route qui part de Provence et qui croise des oliviers. Les autres bois viennent du Pays Basque. San Just Ibar o Donaixti es otra etapa del Camino de Santiago. El topónimo Donaixti se debe a un caserío que existía en el lugar. Por aquí pasaban los peregrinos que atravesaban el Col de Osquich procedentes de Urtiñerbe. Siguiendo el camino del Pirineo se encuentra Larzábal, villa fundada en 1119. Las primeras noticias de Gamarte se remontan al siglo XII, aunque no quedan restos de aquellos tiempos. Hoy es una aldea de apenas 100 habitantes, dedicados en su mayoría a la agricultura. Algunas granjas han decidido abrirse a las gentes para ofrecerles directamente sus productos, todos naturales y de enorme calidad. Jendeak errazteko, atera dugu prezeski hiru etxeko ekoizpenik ilan, atera dugu paper bat. Jendea etortzen delarik herri hontarat, ikus dezan hemengo bizian dola den, badira gaznak, badira herri askuntzatik egin gauzak, badira loreak, badira beste gauza batzu, denek ez duten nahi ukan proiektu hortan sartu, baina herri hau bizi da, eta nahi du bizi, eta erakutsi nahi dugu ere jende bakantzetan diren jender nola bizi den hemengo jendea, ez bakarrik turismo zozo batean geldiarazi jendea, baina erakutsi ere jendea bizi dela eta bizitzeko nahia badula hemen. Algunas casas se han especializado, como Elisa Garayá. Aquí se producen algunos de los mejores quesos de la comarca. En Elisa Aldía, sin embargo, son especialistas en charcutería. El producto estrella es, sin duda alguna, el jamón, que es tratado con un cuidado especial en todo su proceso de elaboración. Pero también se dedican a otros productos. Gure produktu bereziena uste dut xingarra dela. Zenta xingarra ingurian bada ohitura bat, deia
piti-pitik ikusten ginuen nola egina zen, eta ohitura hori gelditzea da, hori pixkat segitu dugu, eta gaurko teknika berriekin pixkat prestatu dugu, hobeki lehen baino egiteko moldu hori segitu dugu. Eta gero egiten dugu ere gauza freskoak, lukinkak, odolgiak ere asko egiten dugu, bai eta ere patia, hemen lehen danik egiten ginen, patia eta konfi eta ba. En el ático de su casa de Gamarte, Annie Luró trabaja rodeada de unas preciosas flores secas de colores intensos. Su afición por las mismas le llevó a cursar estudios de horticultura, especializándose en la variedad de flores secas. Con ellas elabora todo tipo de souvenirs y regalos, ramos, centros de mesa y otros objetos decorativos. La labor de Annie no se reduce únicamente al diseño y composición de estos llamativos objetos decorativos. Su trabajo comienza cuando es temporada de siembra. Je fais du semis, les plantations, qui se déroule entre mars et le mois de mai. Et après, je commence à accueillir les premières fleurs début juillet. Et toute la récolte se fait durant ces 2 mois, juillet et août. Et je fais tout mon stock pour passer tout l'hiver entier. Toutes les fleurs ne se sèchent pas, ce sont des fleurs bien spécifiques. Alors, les plus courantes, ce sont les delphiniums, les pieds d'alouette. Après, nous avons des immortelles, des acrocliniums, des amaranthes, du blé, de l'avoine que je teinte par la suite pour donner de la couleur dans les compositions, des statices, des aquilées, célosies, des immortelles du Var également. Toutes ces fleurs sont de type méditerranéenne, mais qui s'adaptent très bien sous nos climats. Valga este pequeño stand como muestra de los trabajos expuestos en la Casa Luró de Gamarte. El último núcleo habitado de la comarca de Ostibarré deja paso a La Carra, ya en Garasi. La villa fue cuna de una familia noble, los La Carra. Su castillo vive su plenitud entre los siglos XII y XVI. En 1880 se reconstruyó estilo Renacimiento. Bertrán de la Carra, obispo de Bayona, participó en la cruzada con Ricardo Corazón de León. En 1820, el castillo fue adquirido por el mariscal Arizpe. En Afat se alzaba el hospital y encomienda sanjuanista de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estaba dotado de una capilla dedicada a San Juan Bautista, más tarde a San Blas.
San Juan el Viejo, probablemente el Imus Pyrenaeus del itinerario de Antonino, fue asediado por Ricardo Corazón de León y pronto debió ser sustituido como cabeza de comarca por Saint-Jean Pied-de-Port. Junto a un sinfín de edificios religiosos, destacan un buen número de casas nobles. Sobre una pequeña colina y rodeado de vegetación, sobresale el castillo. Esta tierra de Navarra ha sido corazón de la literatura vasca. Párroco de San Juan fue Bernard de Etxepare, autor del primer libro impreso en euskera. Las gentes, el arte, los caminantes, los guerreros han contribuido a hacer de esta parte del país de los vascos un rincón singular, la Traverse Basque o el comienzo vasco del Camino de Santiago.